importancia a la palabra del Señor porque creo que eso es algo que nos alienta cada día y nos enseña, nos guía, nos dirige y nos ayuda. Quisiera que vamos al primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, el versículo 9, libro de Génesis. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor y de ahí vamos a ir a la palabra, al consejo de la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta, con signo, ¿no es cierto?, de pregunta. ¿Dónde estás tú? Tome asiento. De verdad que es un pasaje de la Escritura que es muy conocido y ha sido muy predicado. Pero, como les comentaba la semana pasada cuando hablaba sobre el tema de la mentira, han sido mensajes que el Señor ha ido llevando a mi corazón para poder compartirlo con ustedes en este tiempo que estuve un poco sin entregar palabra en este lugar. Así que me llevó a este texto bíblico donde Jehová llamó al hombre, en este caso a Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Mire, si analizamos esta frase, fue una frase que resonó muy fuerte en el corazón de Adán. Fue algo que creo que lo impactó, algo que lo remeció. No fue una pregunta como cuando la mamá o el papá le dice, ¿dónde está tu hijo? Yo creo que fue una frase que entró profundo porque no fue de la misma manera, porque fue más bien un llamado de atención. Entonces, creo que esta frase, la que Dios hace hacia Adán, se posesionó en su corazón. Ahí se dio cuenta Adán que se había equivocado. Sintió que había sido desobediente, no había obedecido a lo que Dios lo mandó. Entonces, como cuando llegó esta frase, él no estaba visible, se trató de esconder. Es decir, se encontró en un estado miserable, porque si la persona se esconde, es porque ha cometido un grave error, es porque no quiere dar la cara, es porque siente vergüenza, es porque siente un montón de cosas que vienen a su vida en las cuales prefiere esconderse que no dar la cara. Es decir, se sintió miserable, se sintió en desobediencia, se consideró quizás como aquella persona que van a llevarla ante un tribunal. Lo toman detenido y lo van a presentar ante el juez para ser condenado. Entonces, Adán, en ese momento, pensó en la condición que se hallaba. Ya no era lo mismo que era antes, sino que se halló en una condición deplorable, por decirlo de alguna manera, en una condición de pecado. Y más aún, yo creo que Adán no sabía cuál iba a ser su situación, no sabía cuál iba a ser su identidad de ahí en adelante, porque sabía que las cosas iban a cambiar. Eso inmediatamente él se dio cuenta que las cosas iban a cambiar. Dios nos ayude, porque él no sabía
en qué situación y cómo iba a quedar. Dios habiéndole entregado un lugar maravilloso, un lugar habitable, un lugar sin peligro, un lugar en el cual cualquier ser humano le gustaría estar en estos tiempos en el mundo. Es decir, tiene que haber pensado, ahora yo no sé quién soy. Tiene que haber dicho de dónde vengo. ¿En dónde estoy ahora? No sé. No sé a dónde voy a ir. Son las preguntas que pasaban por su mente. Es la condición del Hijo de Dios que a veces cuando se equivoca o nos equivocamos y queremos venir a la presencia del Señor, no sabemos cómo presentarnos. A veces decimos, ¿me oirá Dios si me arrodillo? Son las preguntas que nos hacemos. Pero yo te puedo dar la respuesta. Dice, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. ¿Qué dice el Señor? Yo oiré desde los cielos. Es decir, el hombre en el día de hoy estamos pasando en un tiempo que es el tiempo de la gracia, que por Cristo tenemos esta gran bendición para poder llegar a la presencia de Dios, aunque nos hayamos equivocado, aunque grandes sean nuestros errores, pero si nos presentamos ante Él, yo creo que Dios va a estar atento a nuestro clamor. Es decir, cuando meditaba en estas preguntas, yo pienso que muchas veces nosotros nos hacemos estas preguntas cuando estamos confundidos, después de haber cometido errores. Hay muchos cristianos que viven juzgando a otros, ¿no es cierto? Y a la vez muchos juegan con esto. Y esto es pecado. Cuando juzgamos, dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados. Viven muchos escondiéndose de Dios, huyendo de su presencia, sabiendo que tarde o temprano Dios nos va a hablar. Tarde o temprano escucharemos la voz igual como la escuchó Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Y cuál será la reacción que vamos a tomar? Bendito el nombre del Señor. Lamentablemente cometemos errores en cada momento de nuestras vidas. Pero Dios es bueno, Dios es santo, Dios es todopoderoso. Quizás Dios no te va a preguntar para saber dónde está, para buscarte, para saber dónde te has ido, porque sabemos que no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Él sabe dónde estamos. Si no, Dios te va a preguntar para ver cómo está tu conducta delante de Él. A lo mejor te va a preguntar dónde estás tú para que puedas reaccionar y darte cuenta que Cristo te ama. Para que sepas que tu Dios es grande y poderoso. Para que entiendas que es soberano y que nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Si bien es cierto, Dios es amor, pero tenemos que entender que también es fuego consumidor. Él no puede escribir con la mano y borrar con el codo. Él va a decir lo que es verdad y es verdad. Adán, por mucho que haya sido el primero, que haya sido el que estaba en la mejor parte donde Dios lo colocó, sé tú el amo y señor de aquí, no tuvo compasión del pecado de Adán, porque lo sacó del huerto, lo dejó afuera. Aquí eras salvo, aquí estabas libre, aquí tenías todo, aquí no venía ladrón ni nada que te hiciera daño. Pero te voy a colocar aquí afuera para que aprendas que aquí vas a tener que cuidarte. Aquí vas a tener que trabajar para comer. Aquí vas a tener que aprender a criar a tus hijos. Aquí vas a tener que aprender a buscar la presencia mía para poder encontrarte conmigo nuevamente. Bendito el nombre del Señor. Es decir, la ley de Dios no puede ser burlada, hermanos míos. No puede.
no te puedes esconder de Dios. Es decir, sabía que había puesto a Adán ahí en el Edén, pero lo puso con un corazón sano, con un corazón puro, con una mente sana, sin malos pensamientos, con una mente de inocencia, de pureza. Bendito el nombre del Señor. Hoy en día esa mente de inocencia no está, se ha perdido. No hay mente de inocencia. Se ha perdido la amistad con Dios. Se ha perdido el acceso a su presencia. Se ha perdido la alegría y esa relación que es tan linda cuando nos encontramos con el mismo Dios, cuando alabamos, cuando glorificamos, cuando lo honramos, cuando nos unimos todos juntos y en armonía. Se ha perdido esa alegría. A veces venimos, nos juntamos, nos vamos a la casa y vamos tal cual vinimos, porque se ha perdido esa alegría, porque nuestro corazón se ha apartado de Dios. Por eso digo que se perdió la amistad con Dios. ¿Por qué? Porque la amistad que teníamos con Dios fue cambiada por la amistad que nos ofrece el mundo, que es tan fácil y barata. La vemos linda, pero es horriblemente fea. Allá el apóstol Santiago dice: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo digo, Señor, ¿por qué trae este mensaje a mi corazón? Es porque Él quiere prepararnos para que cuando Él venga estemos en santidad, estemos preparados y que sepamos que el Dios que servimos, al Dios que adoramos, es un Dios vivo, un Dios que está en todo lugar, un Dios que está en este lugar, un Dios que está en tu hogar, está donde tú andas, donde tú trabajas. Es un Dios todopoderoso, es un Dios eterno, amoroso, maravilloso con nuestras vidas. Alabado es el nombre del Señor. Adán y Eva estaban escondidos detrás de ¿qué? De una hoja. ¿Y qué simbolizan esas hojas? Yo en alguna oportunidad prediqué. Simbolizan religión. A veces nos escondimos detrás de la religión. Nos preguntan, yo soy evangélico, pero ¿qué muestro de evangélico? Nos preguntan, sí, yo voy a la iglesia, pero ¿qué vas a hacer a la iglesia? Nos preguntan, ¿te reúnes? Sí, con mis hermanos, pero ¿realmente amas a tus hermanos? ¡Aleluya! ¿Por qué? Los religiosos con ella cubren su falta con las hojas para tapar sus mentiras. Aunque muchas veces ponen cara de piedad, pero lamentablemente te tengo que decir, como lo predicaba la semana pasada, la mentira es pecado abominable ante la presencia de Dios. ¿Qué quería hacer Adán con esa hoja? Engañar a Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Bendito el nombre del Señor. Lamentablemente, hermanos, en las iglesias donde muchos se esconden, muchos tapan su mentira y denigran la presencia de Dios afuera de la iglesia porque dicen ser cristianos y no lo son. Están escondidos en una religión, escondidos en su pecado. Engañan a los hombres cuando levantan las manos y ponen cara de piedad ante Dios, pero su corazón está lejos de Dios, están encubiertos. Bendito el nombre del Señor. Dios no puede ser engañado. Muchos andan profetizando, otros predicando, y así aparentan una vida de santidad, tapándose en la religiosidad, escondiendo sus mentiras. Bendito el nombre del Señor, tapándose con una hoja. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Los religiosos, a aquellos que son religiosos, ¿sabe cómo los llamó el Señor? Sepulcros blanqueados. Y eso no ha cambiado.
no nos olvidemos que en la iglesia primitiva habían tantos conflictos y problemas como los que hay hoy en día. No nos olvidemos que en la iglesia primitiva también se escondían los delincuentes. No nos olvidemos que en la iglesia primitiva también eran muchos decir que amaban a Cristo, pero después lo crucificaron. Bendito el nombre del Señor. Ninguno de ellos, y hoy en día hay muchos que no quieren reconocer sus faltas, se esconden en sus errores, culpan a los demás como lo hizo Adán. Bendito el nombre del Señor, escondido con una apariencia de justicia, como yo tengo la razón, no si yo tengo la razón, encubriéndose en los lugares santos. Alabado sea el nombre del Señor, como que tienen muchas buenas obras, pero son religiosos, lamentablemente son religiosos. El fariseísmo, ese que era en los años que Cristo anduvo en esta tierra, hoy en día lo podemos ver abiertamente, no en este lugar, en este mundo, muy cerca de nosotros. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, ¿qué? Y todas las cosas que teníamos, ¿qué había que hacer? Pasaron. Todas son hechas nuevas. Y yo me hago esa pregunta, ¿dónde estás tú, David? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Bendito el nombre del Señor, estaremos huyendo de la presencia de Dios como Jonás. Jonás era un profeta, Jonás era usado por Dios. Jonás era uno de los grandes en ese lugar, pero se escondió, huyó, desobedeció a Dios, rebelde, negligente, trató de evadir, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tenía, la que le había entregado Dios. Debemos saber que no podemos escapar de la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. El salmista en el Salmo 139, del 7 al 10, dice lo siguiente. Es decir, todos los versículos. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, le dice al Señor. Y todos mis caminos, le dice David, son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. En su oración David le dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dijo David. Alto es que no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dice David, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Y si tomare alas del alba de la mañana y habitare en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Es decir, reconociendo David que era imposible, pero imposible esconderse de la presencia de Dios. Puedes hacer el túnel más profundo y te meterás, pero ahí estará la presencia de Dios. Puedes ir en lo más alto, ahí va a estar la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor, alabado el nombre del Señor para siempre. No podemos escapar de la voluntad de Dios, somos sus hijos. No podemos huir de nuestras responsabilidades, no podemos escapar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, no podemos dejar lo hermoso que Dios nos ha dado. ¿Dónde estás tú? ¿Qué ha pasado? ¿Desconfiaste de Dios? ¿Desconfiamos de Dios? A veces nos dejamos engañar por los comentarios. Yo digo por las ofertas. Siempre hay gente que te está ofreciendo cosas. Nos engañan para sacarnos de donde Dios nos ha puesto. Para apartarnos de su presencia. No sentir su presencia.
Bendito el nombre del Señor. Y así la gente que es liviana llega a cometer error. Bendito el nombre del Señor. Y para salir de esto, el único que nos puede sacar de esto es Cristo. No hay otra salida. Cristo es la salida. Así es que donde quiera que podamos estar, Cristo nos va a rescatar. Alabado es el nombre del Señor. Quizás muchos tratan de huir, de esconderse. Quizás muchos están preocupados de tejerse un delantal de hojas para poder cubrir todos aquellos errores, para esconderse, para apartarse de Dios, jugando muchas veces con el pecado. ¿Sabe qué? El pecado lo veo como una pelota de fútbol. Cuando la tomas en la mano y empiezas a golpearla, vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y jugamos con el pecado. El pecado se va, pero vuelve. El pecado se va, pero vuelve. A la final, hermanos míos, yo creo que lo que tenemos que hacer es desechar todo pecado para poder llegar a la misma presencia de Dios. Hoy día estamos en la clase dándonos cuenta el significado de por qué Dios nos ha adoptado, por cuál fue el propósito de Dios para poder adoptarnos como hijos. Sabe que el propósito de Dios que es para con nuestras vidas, es para que seamos santos, para que seamos apartados, para que busquemos su presencia, para que andemos en su presencia, para que vivamos en su presencia. Es decir, el propósito de Dios es que seamos de Él, solo para Él y con Él. Alabado es el nombre del Señor. Bendito es Dios para siempre. El diablo, como decía en el mensaje anterior, es un experto cuando usa sus artimañas, y una de las artimañas más grandes que tiene para engañar es la mentira. Engañó a Adán, engañó a Eva. Le dijo: ustedes van a ser como dioses si comen de ese árbol, así que coman nomás. ¿Y cómo sería la convicción? ¿O con qué convicción les dijo que Eva creyó? Así muchas veces nos dicen. Así afuera anda el Satanás, el diablo. Vas a ir a la iglesia, es tan temprano, te vas a entumir. Vas a ir a la iglesia, pero es que van los mismos. Es que vas a ir a la iglesia y mira esto otro. Es que mira, no te miraron bien, no te miraron mal. O que te hicieron esto, es que no. Hermanos míos, reprenda a Satanás, el diablo. El diablo es el mentiroso. Cristo te ama, Cristo te adora. Cristo quiere ser tu Dios, quiere que tú seas su hijo. Cristo quiere llevarte al reino de los cielos. Alabado es el nombre del Señor. Es decir, el pecado de Adán, lo hemos explicado muchas veces, desencadenaron consecuencias que son interminables, que nos siguen hasta el día de hoy. Y ese es el peligro que corre la iglesia. Por eso es que Dios quizás está trayendo este mensaje para preguntarnos: ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? Bendito el nombre del Señor. La pregunta es: ¿cómo te sientes cuando pecas? No me digas, piénsalo. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes culpable? ¿Es verdad? ¿Sientes miedo? Sí. Si a veces todos cometemos errores. Y cuando cometemos un error, los que somos hijos de Dios sentimos miedo. Pareciera que Dios nos va a castigar. Pero lamentablemente no es así. Él mismo lo escribió. Dice que él le puso ahí en Juan: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, hubiese cometido un error, abogado tenéis para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, el que dio su vida por ti, el que dio su vida por mí. Es decir,
Siempre hay una salida para los que son hijos de Dios, para aquellos que fueron adoptados. Aleluya, alabado es el nombre del Señor. Así que no sientas miedo, afronta. A veces nos sentimos con incertidumbre, pero Cristo te ama. A veces decimos, no lo haré jamás, pero no debemos decir así, sino que Dios nos libre, que Dios nos separe, nos aparte de lo que nos hace daño. ¿Dónde estás tú?, le dijo Adán. Pero Adán sabe lo que pasó. Adán no respondió. He pecado. Se cubrió. ¿Qué dice la Escritura sobre eso? Si alguno hubiese pecado, confiese. Adán no confesó. Adán se escabulló. Le echó la culpa a Eva. Estaba tan ocupado haciendo su tapado que le echó la culpa a Eva. Se olvidó que él estaba a cargo. Se olvidó que él era el responsable. Bendito el nombre del Señor. Se olvidó que vendría un juicio sobre él, al cual Dios había hecho. Se olvidó que la paga del pecado es muerte. Se olvidó que Dios no puede ser burlado. Se olvidó que Dios lo quebrantaría. Se olvidó que Dios será veraz. Alabado sea el nombre del Señor. Se olvidó que si él había pecado de tal manera, no había salida. Aleluya. Se olvidó que tenía que dar cuenta ante el mismo Dios y enfrentarse a él. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta fue la que penetró profundo en su mente, en su corazón, en su conciencia. Y si nos imagináramos la terrible condición en la que se encontraba, era harta. Quizás nosotros predicamos hoy en día es fácil, pero encontrarse en la situación, era el primer hombre, el hecho formado por Dios, que había fallado. Es decir, es terrible, hermanos míos, ponerse directamente en la situación que se encontraba aquel hombre. Había fallado, había faltado. Bendito el nombre del Señor. Era una condición tremenda. No sé si tú te lo imaginas, yo me lo imagino. Alabado es el nombre del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Estás jugando con las cosas de Dios? ¿Estás buscando una excusa? ¿O realmente la voz de Dios toca tu corazón? No olvidar que cuando reconocemos nuestra culpa trae liberación. Pasamos a ser libres. Y si no me crees, vamos a la Escritura. David, ¿qué pasó con él? Fue libre. ¿Por qué? Terminaba diciendo la verdad. El samaritano fue libre porque confesó. El hijo pródigo, cuando reconoció su error, fue libre. Y que si nosotros reconocemos nuestros errores, seremos libres. El proverbio dice: el que encubre su pecado no prospera, y quien lo confiesa alcanza misericordia. ¿Cómo no querer alcanzar misericordia? Ya concluyo. ¿Dónde estás tú? Esta es una pregunta con un significado tremendo. Una pregunta para reaccionar como iglesia los errores que podemos cometer. Una pregunta para revisar las consecuencias que puede traer el pecado en nuestras vidas. Una pregunta para reaccionar a tiempo y volvernos a Dios. Concluyo con el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. El apóstol Pablo dice así: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará.
¿Dónde estás tú? Póngase en pie. Te invitamos a participar.